Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Arturo García Mata y soy de la licenciatura en Negocios Internacionales. Como tal, les doy la cordial bienvenida a este workshop con el tema Relaciones Internacionales, así como esta implica en los estudios dentro de la licenciatura. Te preguntarás si Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales es lo mismo, para lo cual te he preparado esa breve presentación. Te invito a que la veamos. La materia de introducción a las relaciones internacionales tiene como campo disciplinar el estudio de la relación entre los países. Es por ello de vital importancia que en la licenciatura de negocios internacionales, se lleve a cabo una conceptualización del campo disciplinar. Bien, vamos a revisar qué son las relaciones internacionales y cómo se aplican a los negocios internacionales. Hay que entender primero que las relaciones internacionales son un campo de estudio de carácter económico, social, político y jurídico. Esto significa que las relaciones entre los países tienen un concepto base. Su campo de estudio económico lleva a una unión de intereses donde pueda favorecer unos a otros o bien generar una relación por algún aspecto cultural, por una relación cercana, geográfica, entre otras. Cuando se refiere a una relación político, quiere decir de una dependencia. Las relaciones internacionales tienen teorías aplicadas a la dependencia, a la interdependencia, así como su simetría o asimetría. Desde el campo jurídico es muy importante condicionar que todo negocio requiere de una norma o una ley para poder establecer las reglas del juego. Es por eso que las relaciones internacionales son transdisciplinares a los negocios internacionales, ya que utiliza el campo desarrollado de la ciencia para su uso específico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un Estado tiene una negociación con su vecino, establecen cuáles son las reglas para compartir bienes o mercancías de tal manera que se beneficien ambos. Los negocios internacionales se benefician o protegen haciendo sinergia con las relaciones internacionales, de modo que los países establecen acuerdos de cooperación o tratados donde se beneficien ambos. No siempre sucede así, pero lo que busca es que los negocios internacionales se apoyen de las teorías de las relaciones para que estos países se desarrollen económicamente como un primer momento. Esto significa que los acuerdos o tratados parten del principio de las economías de escala y la globalización. Con ello entendemos que el carácter económico es fundamental en su concepto de cada estado que se vincula con otros estados para que entonces los negocios fluyan directamente entre ambos, ya sean dos, sean tres o sean diversos países que conformen una organización, que conformen un acuerdo, que conformen un tratado o hasta una unión comercial. Las relaciones internacionales tienen su principio con el paradigma realista, es decir, las teorías realistas que fueron propuestas por el profesor Hans Morgenthau cuando estableció un concepto de que los países necesitaban estrechar relaciones para ayudarse mutuamente. Decía él en una de sus frases célebres: el hombre nació para buscar el poder, pero su condición actual lo hace esclavo del poder de los demás. Es por eso que las relaciones internacionales, como concepto, solamente es un campo disciplinar de estudio donde las características de un Estado-nación con otro Estado-nación son acuerdos que establecen el beneficio para cada uno. Es decir, cada país va a potencializar lo que mejor pueda ofrecer y cada estado va a depender del otro de acuerdo a las características que éste le ofrezca. Los negocios internacionales apoyan este concepto de Hans Morgenthau desde el principio en que los negocios no solamente nos llevan a beneficiarse como empresas, como sociedades o más bien como particulares.
Por eso es que la aplicación de la teoría realista de Hans Morgenthau lleva al concepto de lo que en la economía se llama teoría de suma cero. Este concepto lo encontramos en el ámbito de la teoría de juegos, una rama de la microeconomía que estudia la interdependencia entre las decisiones de diferentes individuos. Ello bajo la premisa de los costes y beneficios que no están definidos de antemano, sino que dependen de las elecciones de los demás. Por ello se conoce como juego. Cuando nosotros hacemos una teoría de suma cero, quiere decir que lo que un país produce puede ser consumido por él mismo, pero si a éste le sobra, tendría que llevarlo a otro país para que no se desperdicie. En tanto, el país receptor se beneficiaría con ese insumo para su propio consumo y éste tendría que intercambiarlo por alguna otra mercancía, materia o producto que beneficiaría al primer país. Esto significa que la teoría de suma cero da de beneficios a aquel que gana todo lo que el otro pierde. Y así sucesivamente, el que pierde siempre será afectado por aquel que gana. Aplicado a los negocios internacionales, nosotros podemos darnos cuenta cómo la Organización Mundial del Comercio es una corporación, o más bien dicho, es una sociedad, una organización establecida entre diversos países que regulan la actividad del comercio internacional. Para eso, vamos a ver el siguiente video. Everybody's affected by them. They are everywhere. Countries have spent decades negotiating them. Tariffs are a fact of life, and to talk about them, we choose to be at the place where they matter the most. The border. What's your best definition of a tariff? It's a tax on imported goods. Tariffs don't appear on receipts like sales tax or value-added tax. They are a hidden tax. Governments typically use tariffs to boost revenue and to protect specific sectors of their economy. Tariffs do make products more expensive. There's no question about that. They are mostly paid by the importer, but ultimately the consumer pays the price. You and I. Since the World Trade Organization was established in 1995, the average world tariff has been brought down by almost 50%. Negotiations at the WTO have been responsible for bringing down many of those tariffs. WTO members negotiate the maximum tariffs that they will apply on all sorts of products entering their country. They commit to not exceed those levels, and in fact, they can charge less. Once a country has defined the tariffs it wants to apply, it has to offer the same duty level to all WTO members. No discrimination, no enemies. All of this allows trade to flow in a stable, predictable, and transparent manner. Did you know that when the crew of the Apollo 11 came back to Earth, they had to fill in a customs declaration for the moon rocks? Interesting. Una vez que hemos platicado acerca de los aranceles, podemos darnos cuenta que las necesidades de un país y otro no solamente son para ver quién tiene más impuestos y quién tiene más ganancias, sino también en beneficio de la sociedad. Los negocios internacionales se apoyan de las relaciones internacionales cuando firman los acuerdos y los tratados para minimizar estos aranceles que acabamos de ver en el video. Ahora bien, podemos entender que las relaciones internacionales explican las acciones que los estados, naciones o países acuerdan para la actividad económica. Los negocios internacionales se asisten de esta actividad de comercio vigente como las áreas de oportunidad en beneficio de sectores económicos del país. México establece acuerdos o tratados internacionales, para lo cual el campo disciplinar de las relaciones internacionales ha generado una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, lo que les llamamos los TLCs. Ha generado 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, es decir, estos acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.
¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que fungen como actores de los negocios internacionales, ya sean empresas, emprendimientos o cualquier sector comercial, donde establezca un beneficio para otro país desde nuestro México, podría potencializar un incremento o crecimiento económico, tanto para el nuestro como para el país vecino. Por bien, podemos entender que México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que se conoce como la OCDE o la OSD, por sus siglas en inglés, así como la Asociación Latinoamericana que he mencionado. Esto significa que los acuerdos vigentes de México con otros países facilitan el empoderamiento de empresas mexicanas. Alguna vez hemos escuchado que las empresas tienen matrices o sucursales en otros países y que nosotros recibimos inversión extranjera a través de las negociaciones que se realizan entre particulares. Por ello, es importante diferenciar qué son las relaciones internacionales como disciplina y qué son los negocios internacionales para su estudio. Si bien las relaciones internacionales se encarga de la firma de acuerdos y tratados con países, los negocios internacionales realizan la firma de acuerdos y negocios privados para el mejoramiento y el desarrollo económico de nuestro país, teniendo un potencial área de oportunidad. Las relaciones internacionales mejoran los beneficios macroeconómicos del Estado, mientras que los negocios internacionales benefician la microeconomía de cada país. Esto hace que las relaciones internacionales vean una contribución en todo el Estado al Producto Interno Bruto y la reducción en la inflación, mientras que los negocios internacionales contribuyen directamente a un mercado global. Por último, las relaciones internacionales tienen una identidad social, cultural, por el Estado-nación o por el país, mientras que los negocios internacionales, hacer una acción pragmática de una actividad económica, tienen una identidad solamente en el mercado. Espero que con estas diferencias logremos entender cuál es el sentido de las relaciones internacionales como una introducción para que este paradigma realista sea aplicado a las actividades económicas de nuestro país mediante la disciplina de negocios internacionales. Como te puedes dar cuenta, las relaciones internacionales y los negocios internacionales son dos disciplinas muy distintas. Sabemos que los negocios internacionales fomentan el desarrollo microeconómico de la localidad, de la región y de nuestro país. Por eso es muy importante que personas como tú se involucren en estas disciplinas para hacer de nuestro crecimiento económico algo sólido y sostenible. Espero que este workshop te haya gustado. Si tienes más dudas, acércate a la universidad o visita nuestra página de internet, así como nuestras redes sociales, donde con gusto te atenderemos. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.